Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí e iniciamos este programa que va a ser una continuación de la lista de temas que estuvimos abordando, porque estamos en el mes del amor. Justamente el sábado fue 14 de febrero, se estuvo celebrando en muchos países y por supuesto también aquí en Paraguay el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados. Entonces, hoy queremos continuar con un tema que le precede, viene después del tema de noviazgo que estuvimos viendo 2 capítulos, y hoy nuestro tema se denomina Listos para el matrimonio, guía para tomar una decisión consciente. Entonces, hablábamos de cómo elegir bien un novio, una novia. Bueno, ahora vamos a abordar si ya estamos listos, ¿sí? Estamos listos para dar ese paso y entrar en esa etapa tan maravillosa que es el matrimonio. Quiero darle y saludarle a mi colega Jesús Cardoso. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada Jadichi. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio un año más, un programa más. Y hoy estamos aquí saludando también a toda la audiencia que nos escucha tanto a nivel nacional o internacional, porque como ustedes saben, la radio abarca bastante espectro. Muchas gracias a Multimedia RS por estar siempre proyectando este espacio que es para tu ayuda en la parte de lo que es la salud mental, la salud integral. Y así mismo, licenciada, el tema picante. ¿Estamos listos para el matrimonio? Vos que estás escuchando esto, ¿te sentís preparado? ¿Es una cuestión de sentir o es una cuestión de reflexionar, decidir, ponerse de acuerdo? O sea que es un tema bastante interesante y creo que no se suele tocar y abordar con la seriedad, profundidad y compromiso que debiéramos todos antes de dar un paso tan importante como decir el sí acepto, vamos a casarnos, voy a casarme. Y Jesús, los expertos destacan que el éxito conyugal depende de alinear justamente las expectativas, mantener conversaciones profundas sobre los valores, sobre las finanzas y sobre los planes de vida que tiene la pareja, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ser antes de la boda. Claro, también hay que tener en cuenta de que el matrimonio no es una solución mágica. Así que si vos pensás que al casarte ya no vas a sentir soledad, al casarte todo va a ser color de rosa, tenemos que ser francos contigo. No existe el 100% de alegría, no existe el 100% de tristeza. Todo tiene su tiempo en la vida de cada uno. Nada es eterno. Pero sí, cuando uno se va a casar es un compromiso legítimo que asumo frente a la otra persona y tengo que estar, antes que nada, consciente de la responsabilidad, porque realmente en la vida, que vamos a ir hablando hacia el final, uno no tiene el 100% de las soluciones de todas las cosas, ni está preparado para todas las cosas. Un proceso y una relación que comparto con el otro donde podemos crecer juntos y proyectar nuestra fortaleza interior mucho más. Asimismo, es justamente casarse. Requiere mucha madurez, requiere mucho compromiso emocional, requiere una gestión saludable de los conflictos. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, pero sobre todas las cosas, hoy vamos a justamente a compartir una guía para tomar una decisión consciente tan importante como es casarse. Y Jesús, me gustaría... el primer punto, ¿verdad? El mito de la varita mágica matrimonial. Sí, ocurre que en el noviazgo, como habíamos hablado en programas anteriores, yo ya detecto ciertas circunstancias que a veces no me gustan, no son de mi agrado, y veo que mi pareja reincide cada vez que puede en eso. Entonces, como habíamos dicho, yo converso con ella, pero si ella sigue siendo reincidente y es algo que me afecta en demasía, entonces es un punto para darme cuenta de que quizá lo correcto sea no continuar.
¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, pero si nos casamos todo va a ser diferente. Yo ahí voy a tener más tiempo, vamos a estar más juntos, le voy a cambiar. Ese le voy a cambiar es bastante, hay que tomarlo con pinza, porque no es que yo le cambie a otra persona. El otro tiene que decidir cambiar, porque él frente a mí puede tomar una posición y a mi espalda hacer otra cosa, y ahí entramos en otro problema dentro del matrimonio, que es la desconfianza después. Y no hay nada peor que la inseguridad, porque el matrimonio es un compromiso es un contrato y compromiso entre dos personas, que uno se responsabiliza de sus acciones y afecta a la otra persona mucho más, porque como dijimos en el noviazgo, vamos a estar más expuestos con la otra persona. Y por tanto, al estar más expuestos, lo que nos haga nos va a lastimar con mayor profundidad. Por eso habíamos dicho en el noviazgo que uno tenía que ir viendo lo que no se gustaba y hablar. Pero también, una vez que nos casamos, tengo que aceptar la personalidad de la otra persona. No es que yo soy su propietario. Somos dos personas que compartimos el tiempo, somos dos razones sociales que formamos una sociedad, somos dos personas que decidimos convivir. Entonces, cada quien siempre es responsable de sí misma. Así mismo es. Y justamente vivimos, ¿verdad?, en una era de muchos contrastes, donde las redes sociales cada día promueven más la estética, todo el glamour, ¿sí? Y bueno, eso nos escapa a los matrimonios, ¿verdad?, espectaculares. Y muchas veces las parejas se preparan para ese gran día. Se preparan para el gran día, pero no se preparan para la gran vida. No se preparan para la gran vida, ¿sí? Y eso podemos ver porque muchas personas se casan, pero las estadísticas son abrumadoras realmente de cuántos de los matrimonios que iniciaron, cuántos son los que subsisten, persisten, y la estadística es muy alta de las personas que se separan, y que se separan incluso muy pronto. Yo siempre cuento, y en educación financiera solemos hablar de esto, que hay personas que hacen incluso grandes créditos para esa noche, para tener la boda soñada, y hacen créditos a 4 y 5 años, y sin embargo a los 2 años ya se están separando. Y luego tienen que seguir pagando ese crédito. ¿Qué quiero decir con esto? No, y también hay casos, licenciada, de gente que compraron ya en el noviazgo la propiedad, se casan y quizás a los 3, 4 años se separan. Así es. ¿Y qué quiero decir con esto y con este ejemplo? Que nos preparamos para ese gran día, que es el día de la boda. Queremos que sea de ensueño, queremos que sea memorable, pero tal vez cometemos el error de no prepararnos para sostener el matrimonio. Y justamente eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy en Sanamente, ¿verdad? Una guía para tomar una decisión consciente. ¿Estás preparado para la boda? Y todo lo que tenés que tener en cuenta antes de dar ese paso, de tal manera que realmente ese matrimonio funcione, tenga éxito y perdure en el tiempo, y a la vez puedas tener calidad de vida dentro del matrimonio, que es lo más importante. No sé qué pensás vos, Jesús. Y claro, porque hay que tener siempre en cuenta que las razones sean las correctas, no las incorrectas para casarse. No, uno no se casa por presión social o por un embarazo inesperado, ¿verdad? Sí. Y también aclarar que un embarazo no puede ser inesperado, porque yo sé que al estar con otra persona que puede pasar, por tanto, no es inesperado. En todo caso, Es irresponsable. No fue planeado, que Sí. son dos cosas diferentes, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Jesús, un tema que a mí me gustaría un poco abordar es que justamente el matrimonio no es un borrador de los problemas personales, porque es algo que pasa con mucha frecuencia y la gente confunde esto, ¿verdad? Es como que existe una creencia peligrosa que el matrimonio o el matrimonio en sí, ¿verdad?, o la relación de pareja posee como propiedades curativas, ¿verdad? O sea Justamente, que por eso, licenciada, es importante irse a los cursos que hay sobre noviazgo y noviazgo y matrimonio. matrimonio. Sí. Particularmente nosotros hicimos eso y es muy bueno, porque vos te vas, hay otras parejas, hay especialistas, y ahí vos vas, Te cachetean te con la realidad. cachetean bastante. Y yo me recuerdo, por ejemplo, que en el caso de particular mío, nos tocó que preguntaba cuántos hijos querían. Yo quería 2, la otra persona 3. Entonces ahí ya empieza el primer punto que hablar, que a veces uno no pensó, ¿verdad? Porque uno está, como habíamos dicho, súper enamorado hasta cierto tiempo. Las hormonas están afectando, y después te va al cursillo y ves toda la lista de cosas que tienes que tener en cuenta y te despierta.
Y el problema, ¿sabes cuándo ocurre, Jesús? Cuando las personas se apresuran al altar, pero por diferentes razones, ¿verdad? Que nacen de la carencia. Ejemplo, por una soledad profunda, presión social, urgencia por arreglar justamente ese embarazo inesperado, ¿verdad? Sin embargo, el anillo no tiene el poder de borrar los vacíos, Jesús, los vacíos ni transformar mágicamente el carácter de alguien. Y esto es algo que tenemos que hacer muchísimo hincapié, porque muchas veces las personas dan ese paso pensando que ahí va a desaparecer ese dolor latente, ese vacío en su vida, ¿sí? Lo ven como una especie de solución mágica. Tienen esa fantasía, porque es una fantasía. No sé por qué razón se instala de esa manera, pero Usted sabe que en eso influyen mucho también las cosas que yo veo. Si yo veo muchas cosas muy exageradamente ya románticas, pero en el sentido no amor romántico, sino de ideas románticas, ¿verdad? Que no son muy reales, yo creo también expectativas fantasiosas en mi mente. Entonces a veces me cuesta diferenciar los puntos a tener en cuenta para ver un desenlace correcto, porque al fin y al cuentas, en una relación exitosa está basada en la capacidad que yo tengo de entregar, ceder y también de plantarme si corresponde, y por sobre todo en la transparencia entre los que están en la pareja. Pues yo me recuerdo haber escuchado, justo estaba hablando de los cursos de matrimonio, alguien que decía, ella me pidió 5 años de noviazgo, ¿verdad? Eran dos personas con 29, ¿verdad? Entonces uno escucha la edad y dice, o sea, está bien, todos tienen derecho a poner su regla, ¿verdad? A los 34. Entonces le pregunta, ¿y por qué vos querés esperar 5 años? Porque quiero conocer cómo él reacciona a todas las situaciones. Y ahí está la primera fantasía, todas las situaciones. En la vida no se dan todas las situaciones en 5 años. Las situaciones son producto justamente de antecedentes que hicieron que origine esa situación que la pareja tiene que gestionar. Entonces hay situaciones muy fuertes que no se van a dar dentro de los 5 años de noviazgo como pueden darse. Pero ¿qué pasa? Yo estoy pensando que voy a conocer al 100% de la persona en todos los escenarios. No se van a dar todos los escenarios en 5 años. O sea, esa es una idea fantasiosa. Realmente ese periodo de noviazgo, como habíamos hablado, y estamos hablando ahora para tomar la decisión de casarse, es donde yo tengo que justamente aprender a conversar con transparencia, a conversar con lo que realmente yo siento y pienso sobre la situación, para, como usted decía, construir un puente. así mismo. Jesús, y justamente pensar, por ejemplo, que casarse, ¿verdad? Y que la convivencia va a solucionar tal vez incluso traumas que trae la persona, vacíos previos, ¿verdad? Pensar de esa manera es como tratar de apagar un incendio con gasolina. ¿Por qué? Porque el matrimonio no cambia la esencia de nadie, no sana a nadie, ¿sí? Al contrario, todo se magnifica con el matrimonio, que es lo que decíamos en los programas pasados. Que si hoy tu novio o tu novia es celoso en el noviazgo, eso se va a magnificar en el matrimonio. No, está mal pensar de que, bueno, cuando me caso va a cambiar. Y usted sabe que es este tema de cuando me caso, de lo que es fortuito, lo que es probar por suerte, cada vez se mete más en los diferentes medios. Yo me recuerdo, por ejemplo, hay gente que le gusta esto los K-drama, ¿verdad? O los C-drama o los dorama, como quieran llamarle, que son las novelas cortas, por ejemplo. Y las novelas anteriores, de acá a 10 años, en los programas asiáticos, ellos defendían mucho el tema de casarse primero, relaciones íntimas después, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora están las nuevas series de eso, te traen que ellos conviven juntos y después se casan. No, Entonces, ¿sabes cómo es realmente? eh, A los dramas que te estás refiriendo es cuando de repente en una noche fortuita, así por esas cuestiones de que cayeron, fue fortuito sin querer, sin planear, sin meditar, sin premeditar. Una estaba drogada y el otro estaba borracho y terminaron juntos en la cama, y a partir de ahí desarrollan una historia de amor. Esa es la falacia más grande del mundo, ¿verdad? claro, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Y se instala en la mentalidad de los jóvenes, ¿verdad? El probar suerte. Y piensan que la vida es como un K-drama o un Claro, C-drama, que yo ¿verdad? entro nomás en la convivencia, o sea, le conocí en Claro, la fiesta, eso es más quería ya, le conocí sí. en la fiesta del sábado,
o domingo, Tuvieron cualquier coincidencia relaciones con la realidad es... y que pensar que a partir de ahí se va a desarrollar una Claro, y ya me relación mudo en su casa el sana, viernes o lunes. O sea, estable. O sea, son fantasías que no se mire, dan. mire que yo he tenido gente que me ha llegado y me ha contado, sí, lo conocí hace 15 días, ya me mudé en su casa. Entonces ahí, Y wow, generalmente ¿verdad? termina desastrosamente. Sí. Y la Eh, persona se va lastimando más. Ambos es géneros, varón o impresionante. mujer. Entonces, es importante tener así los pies sobre la tierra. Hay señales y banderas que tenemos que ir, señales que tenemos que ir teniendo claro, ¿verdad? Y conocer cómo es la realidad. Por eso ahí es muy importante prepararse, ¿verdad? Entonces, el matrimonio no cambia la esencia de nadie, sino al contrario, lo magnifica. Y eh, justamente nosotros tenemos que ser conscientes y trabajar justamente en estas áreas tal vez que cualquiera de las dos partes no tienen todavía resueltas o sanadas. Todos tienen historias tristes o traumas o situaciones no resueltas en su vida, pero es muy importante estar sano, sí, porque si no eso puede ser un gran problema que realmente después sea un verdadero obstáculo para que una relación dure, en este caso un matrimonio. Entonces, Claro, porque yo creo que el error fundamental radica en la confusión de prioridades, que es muy doloroso en muchas, principalmente en las mujeres, pero también en silencio en los varones, el deseo de no perder el tren, no quedarse sin tren, no quedarse solo. sí, Entonces, ese temor a quedarse solo, puede ser una de las causas que es una causa incorrecta, sí. claro, y te hace tomar una opción precipitada, y esa opción precipitada trae sus consecuencias. Por eso es importante entender entender muy claramente esto, que el matrimonio no es un lugar para ir a buscar la felicidad, sino que es el lugar en donde uno va a entregar, ¿sí?, la felicidad. Em, Cuando las personas vienen con un saco emocional, ¿verdad? Yo entro al matrimonio con un saco emocional, o sea que tengo traumas de infancia, heridas de abandono, abusos no resueltos o sombras de relaciones pasadas, porque a veces una relación de noviazgo termina de forma muy dolorosa y generando traumas. Entonces, es muy importante, Jesús, que la pareja sea honesta en este sentido y que no se entienda esto como una debilidad, sino como un acto de amor, ¿verdad? Claro, porque a veces, ¿qué ocurre? Uno está por la efervescencia, está en ese idilio que decíamos, ahora tiene todas las hormonas al máximo. Bueno, vamos a casarnos. Entonces te concentras hoy y decís, bueno, cómo va a ser la boda. Y la boda secuestra mi pensamiento. Me nubló el juicio lógico, porque como habíamos explicado por qué. Pero yo tengo que, como sea conscientemente, tratar de bajar a tierra. Y ahí yo tengo que entender que no, es nomás una fiesta, un día me pongo el anillo, firmo la libreta. Hay un después que es la gran vida, esa rutina que va a empezar. Estoy consciente que va a ser una rutina, porque acá hay otra realidad. Habíamos hablado en el noviazgo que nos veíamos maquillados en la fiesta, nos veíamos así 100% producidos, como en una película. Entonces yo veo la película de Indiana Jones, por ejemplo, que es una de aventura, ahí está encima de un tren la chica bien peinada. En la vida real no vas a estar bien peinado encima de un tren. Y el matrimonio es así. Por eso estamos diciendo que el matrimonio no es un borrador de los problemas personales. Ejemplos concretos, ¿verdad? O sea, de todo lo que estuvimos reflexionando. Una persona con problemas de ira que puede pensar ilusoriamente, ¿verdad?, que va a tener paz en el hogar y eso le va a calmar automáticamente. Otro ejemplo, alguien que huye de su casa autoritaria, casándose con el primero que conoce. Ejemplo, Marta cargaba con un dolor de abandono de su padre. En su matrimonio, cualquier retraso de su esposo le generaba crisis de pánico. Solo cuando decidió vaciar su saco emocional, cerrar ese proceso doloroso, sí, dejó de ver a su esposo como un posible abandonador y empezó a disfrutar más de la compañía real. Entonces, es importante separar esto y tener muy claro. Sí, pues habíamos dicho lo importante que era, si recuerda, acercarse a profesionales, como dijimos recién, y a los cursos de pareja, donde uno tiene consejeros, psicólogos, inclusive psiquiatras. Porque a veces uno tiene miedo a escuchar los títulos de profesionales, pero son las personas que se formaron para ayudarnos o darnos una idea de hacia dónde ir. No todo el mundo sabe qué hacer y no tenés por qué sentirte mal de pedir ayuda. Al contrario, pedir ayuda, averiguar más, informarse, es un ejemplo de madurez. La persona madura sabe que no existen los todólogos, sabe que no es autosuficiente, sabe que en la sociedad necesitamos de todos para sobrevivir. Por eso la sociedad es lo que es. Estar solitario, ya lo superamos. Pero la vida, la familia, es una construcción de a dos.
Porque los hijos, al fin de cuentas que vienen, crecen y se van, pero siempre el matrimonio, ese vínculo de pareja, va a ser lo que va a permanecer en el tiempo, porque el hijo siempre te va a necesitar. Yo el otro día estaba con alguien, estábamos hablando sobre este punto y coincidentemente entró la mamá de alguien en su despacho y le pidió ayuda por un problema con que su hija no sabía solucionar y que ella vino a pedir, la mamá vino a pedir ayuda, ¿verdad? Y cuando le dijo él, ¿por qué no viene tu hija? Y tengo vergüenza, ella tiene vergüenza de venir con un profesional, ¿verdad? Entonces ahí uno se queda ahí y dice, bueno, el papá siempre va a ser el papá. Entonces esta etapa del matrimonio es un paso importante. Totalmente. Y también es muy importante que podamos tener claro la diferencia entre matrimonio frente a la simple convivencia. O sea, hacer una Sí, distinción importante la decisión que uno tome obviamente dependerá ya de su estilo de crianza, de sus valores, dependerá de su fe, dependerá de muchos factores que cada persona tiene, ¿verdad? Pero la diferencia técnica entre el matrimonio y el simple hecho de juntarse radica en la naturaleza del pacto, Jesús. Eh, Nosotros solemos observar que la convivencia suele ser un contrato de convivencia condicionado. Cuando hablamos de convivencia es un contrato de convivencia condicionado, mientras que el matrimonio ya es un diseño mucho más integral, ¿sí? Y el compromiso firme es la única herramienta capaz justamente de eliminar la zozobra y el miedo constante a la ruptura, permitiendo que la pareja se vuelque por completo, ¿verdad? La construcción de un futuro en común. Una característica y una distinción entre el matrimonio y entre la convivencia. Uno es la estabilidad, ¿verdad? O sea, el matrimonio per se, por el tipo de pacto y compromiso que implica, ¿sí? Porque claro. la estabilidad es alta porque genera un ecosistema necesario justamente para planes a largo plazo. Sin embargo, en la convivencia la estabilidad es baja. ¿Por qué? Porque está marcada por la duda constante sobre la permanencia. Cuando hablamos de... Yo quiero agregar algo a tu Sí, estabilidad. También es alta. ¿Por qué? Porque en el caso de la relación es hombre y mujer, entonces a la mujer le llena de un empoderamiento que uno socialmente le da su lugar a la mujer. y eso le estabiliza, porque no hay nada mejor que estabilizar a la mujer, darle esa seguridad de que vos le tenés en ese lugar y que todos lo sepan. Sobre ese punto quiero agregar algo, Jesús. A mí una vez se hizo un estudio de caso de una colega, ¿verdad? Que obviamente sin dar nombres, tocó un tema, ¿verdad? Y era un caso clínico donde la mujer tenía ataques de pánico. Y haciendo una revisión en terapia, ¿verdad? Salió el origen y la causa. Y resultó que esos ataques de pánico tenían en gran medida que ver y se detonaron porque ella estaba en pareja y su pareja, ella obviamente muy enamorada, ¿verdad? Su pareja no quería casarse y cada vez que se enojaba se iba. Entonces se iba por un tiempo, después volvía, se iba por un tiempo, volvía, se iba. Y bueno, ella no tenía esa certeza y esa seguridad. Y finalmente eso le desembocó en ataques de pánico. Es lo que vos acabas de decir, que el matrimonio le da a la mujer una seguridad y una estabilidad, ¿verdad? Porque le da un estatus. Exactamente. Le da un estatus porque hay un... Formal. Hay un contrato civil de por medio, ¿verdad? Y para aquellos que son creyentes, ¿verdad? Y que se casan también también por lo religioso, incluso ya hay un contrato espiritual, ¿verdad? Ya muy trascendental sería, ¿verdad? Pero estamos hablando de la diferencia para que podamos distinguir y también elegir qué queremos nosotros para nuestras vidas, ¿sí? El compromiso también, el compromiso dentro del matrimonio ya es firme y es trascendente, ¿verdad? Porque justamente está basado en el contrato civil, que lo hacemos a través de casarse por civil, y también aquellos que se casan a través de la iglesia, de la fe que profesan, ya es un contrato también espiritual. Sin embargo, en la convivencia, el compromiso es un poco más débil, ¿verdad? Porque está más supeditado a la situación, de que la situación sea favorable o que funcione el tema entre la pareja, o sea, que funcione el tema entre mi pareja y yo. Está ahí, veremos, estamos probando, ¿sí? Y ahí acá hay una gran diferencia que voy a tocar en comparación, no ya la de creencias, pero para que se entienda, porque las parejas en el occidente somos un varón y una mujer, y en otras culturas es un varón y más mujeres. Bueno, imagínense lo difícil que es llegar a acuerdos con una persona. Imagínense si tuviéramos más de una persona en la vida. Bueno, y esa relación de más de una persona en la vida es la que vamos a ver en lo que es la convivencia. Claro. Porque nosotros en Occidente hacemos mucho
énfasis en el diseño y la organización antes de casarse. Las otras culturas en casarte nomás y organizarte después. Entonces, eso que vamos a ver en lo que es la convivencia se presenta en los matrimonios orientales. Y en lo occidental no se da menos si organizaste. Ahora, si vos no organizaste y no formalizaste con esa persona, como estamos hablando ahora, con esa esposa, no le diste su lugar social, no le dejaste en el lugar que le corresponde en la vitrina, no hiciste que ella tenga esa estabilidad, ¿verdad? O la conociste en una situación donde vos le eras infiel a otra, obviamente en la etapa de compromiso va a costar mucho lograr esa firma. Y la falta de esa formalidad en realidad puede generar un montón de situaciones, ¿verdad? Que cada quien elige qué quiere para su vida, ¿verdad? Pero es importante hacer esta distinción y elegir qué uno quiere, ¿verdad? Que uno Ser sincero decide. con uno mismo. ¿Qué decide, verdad? Muchas veces la convivencia también se da, Jesús, porque realmente en el fondo, uno de ellos o los dos no se sienten 100% seguros como para dar el paso. Entonces, la falta de seguridad es, ¿verdad? Por eso vamos a probar qué tal, vamos a ver. Muchas veces incluso yo he escuchado que algún miembro de la pareja no sabe si va a poder ser fiel, por ejemplo. Entonces, es como que Probarle. Sí, exactamente. Y también es una forma de decir, si no me caso contigo, es como que estoy en ese estado de que pudiera darse y yo pudiera permitirme esta situación. Muchísimas veces he escuchado esto, ¿verdad? Sobre todo cuando se da, ¿por qué uno de ellos tanto no quiere casarse? Otras veces es porque hay traumas por detrás, donde uno de ellos, una de las integrantes de la pareja, vivió situaciones muy dolorosas y tristes en su casa y tuvo mal ejemplo un matrimonio que fue disfuncional de sus padres, donde vio infidelidades, donde vio maltrato, donde perdió la fe en el matrimonio. Y acá la importancia justamente de lo que es acercarse a los profesionales, hacer los cursos, y así te dice la gente, no, pero eso cuesta tanto, y tu vida no vale más, y todo el tiempo que le has dedicado a esa relación después no vale más, y uno también tiene que valorarse. Porque acá, como decía, hay cosas del pasado, la autoestima entre ellas, que uno tiene que trabajar para tener una relación sana. Te invitamos a acercarte a los cursos. Así mismo es. Y me gustaría también que podamos pensar en esto, ¿sí? Analizar las motivaciones. ¿Por qué dar el paso, verdad? Creer que el matrimonio posee propiedades, como dijimos, curativas automáticas es un error. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones erróneas para casarse? Punto 1, escapar de la casa. Utilizar la unión como una especie de bote o una canoa de rescate, ¿verdad? Ante un ambiente familiar disfuncional. Que es algo que se da mucho. Muchísimo se da. Cuando vos iniciaste una convivencia, ya tuviste hijos, por ejemplo, estos son los casos que me han llegado a mí, y después, ¿qué hace? No entendés por qué de golpe le dejó y se fue con el otro, ¿verdad? Y es porque era una persona que tenía la cultura de escaparse. Así es. En vez de encarar la situación, se escapa. Yo he escuchado y he conocido muchas historias en donde muchas mujeres, sobre todo en el caso de las mujeres, utilizan justamente el matrimonio para salir de sus casas. A veces de una familia disfuncional, a veces de la pobreza, por ejemplo, Jesús. O sea, pero las motivaciones son erróneas. No debe de ser. O sea, claro que uno tiene que querer dejar quiere calidad de vida y no quiere estar en un lugar donde... Claro, porque hay que aclarar acá. Miren Sí. que cuando uno va a estar en una relación, la parte económica no es la solución a todos los problemas, pero sí una gran ayuda. Y hay que ser sincero también. Uno no puede iniciar una relación engañándole a alguien de ingresos con ingresos que no tiene, con una apariencia que no tiene, porque en la rutina se va a ver que no tenés. Sí. Y esa falta de transparencia, pues la transparencia juega un papel vital, habíamos dicho lo en el noviazgo, y más en el matrimonio, donde uno pueda realmente decir las cosas como son. Así es, entonces estamos hablando de las motivaciones erróneas para casarse. Uno es escapar de la casa, por el motivo que sea. El otro es si yo siento mucha soledad. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy pretendiendo que mi cónyuge llene mis vacíos existenciales y que eso Jesús, es un trabajo personal, es un trabajo mío. Nunca mi cónyuge, nunca mi esposo, mi esposa va a llenar mi vacío existencial. Entonces, por soledad también está mal casarse. Yo no necesito primero sentirme bien y disfrutar de mi propia compañía. ¿Sí? Estar a gusto conmigo mismo y poder estar solo
para poder después estar en pareja. Otra motivación errónea es la presión social, el famoso te va a pasar el tren, ¿sí? Entonces, ceder al miedo por la edad o por expectativas biológicas o sociales de terceros es incorrecto. O sea, puede terminar peor. Entonces, no casarse por ese miedo a que me va a pasar el tren. También por el embarazo. Casarse apresuradamente para tapar la situación, ¿verdad? O la obligatoriedad social, o la presión de la familia, ¿verdad? Porque hay familias y familias, culturas y culturas, creencias y creencias. Entonces, si hablamos de un lugar, de una familia con una cultura muy tradicional, entonces, No, y acá claro, por el solo hecho de casarse no es suficiente. Sino yo que lo que quería mencionar nomás es que lamentablemente en nuestro país, pese a toda la información que hay, pese a todo lo que se habla en los colegios, universidades, influencia en las redes sociales, médicos, ¿verdad? Sobre el tema de los cuidados de la natalidad y otros, ¿verdad? Se llega a esta situación porque la gente no reflexiona, obviamente por las hormonas hablamos, ¿verdad? Pero igual el cuidarse o no, para evitar este tipo de situaciones, existen las alternativas sociales, ¿verdad? Y acá es un llamado a que la gente, aprovechando que llama el matrimonio, porque este tema de la fidelidad también puede acarrear situaciones de enfermedad por no cuidarse, porque yo no sé en qué anda la otra persona. Y hay gente que es muy irresponsable. Y el matrimonio es un paso tan importante que garantiza esta parte que es la salud sexual, vamos a decir, Así y los es. cuidados en esta relación, porque hay gente que realmente no piensa en su cuerpo, no se valora. Claro, y de hecho que el matrimonio está concebido como para que haya una fidelidad mutua, en donde hay un cuidado mutuo, se genera y se forja, hay una estabilidad emocional, un cuidado de la salud justamente por la fidelidad que se da, ¿verdad? Claro, y las estadísticas del Ministerio de Salud son alarmantes en el tema del no cuidado sexual. Y esto también se habla en los cursos para matrimonio. O sea, no, esto no es una cuestión religiosa, es una cuestión sanitaria que no tiene nada que ver con la religión. Y les invito a ver las estadísticas actuales del Ministerio de Salud del Paraguay, que cada vez está más avanzado en datos reales. Y ahí pueden darse cuenta que la gente más joven no está teniendo este punto fundamental en la relación, porque los hijos vienen por acá, ¿eh? No es que vienen con la cigüeña como nos decían antes, estos vienen por acá. Y es un punto no menor en el matrimonio, porque cualquier secuela de no cuidarse se ve acá. Y Jesús, los motivos correctos para casarse es contar con un compañero de vida, de viaje, una compañera de vida, alguien con quien disfrutar, caminar por la vida, es tener un compañero o una compañera de vida. Tenemos que entender también que buscándole, cuando nos casamos, para buscar una estabilidad integral, ¿sí? Y entender que cuando nosotros nos casamos, en realidad uno tiene que estar dispuesto a dar. Por eso es importante tener las motivaciones correctas, pero sobre todas las cosas es buscar a alguien que te edifique y que vos edifiques su vida. O sea, siempre es recíproco el tema. Alguien que te apoye y que vos le apoyes. Es tener un compañero y una compañera de vida, ¿sí? Para disfrutar plenamente de la vida. Me gustaría también que podamos ver el tema de la brújula, de la compatibilidad, ¿verdad? La compatibilidad, las conversaciones profundas, ¿verdad? La química es importante, Jesús, es el motor de arranque. Sí, es el motor de arranque. Ahí me hace recordar la canción La Química do Amor de Ivette Sangalo y de Luan de Brasil, que es un tema donde se ve la química entre los dos, para que si vos querés ver lo que es un buen dúo, ahí tenés esa canción que justamente trata de esto, que la química es el motor de la relación. Es el motor de arranque, pero el plan de vida es el combustible a largo plazo. Entonces, necesitamos entender que antes de casarnos tiene que haber un plan de vida y tiene que ser diseñado en conjunto y antes del matrimonio, no durante. ¿Por qué? Porque justamente después se dan sorpresas, como dice Jesús. Ella quería viajar por el mundo, él quería asentarse e irse al campo, ¿verdad? Todo eso se habla antes. Hay incluso cuestionarios, Jesús, que los novios se tienen que hacer y los dos responder de tal manera a ver qué tanto coinciden en su plan de vida. Porque todos internamente tenemos un plan de vida. Así de formal, licenciada. Sí, así de formal. Es importante prepararse y entrar claros para evitar problemas, porque si vas a dar un paso tan importante, tan determinante, tan fundamental,
tan, tan solemne. Y si querés que funcione y se sostenga a lo largo del tiempo, tenés que estar seguro, entrar preparado con las herramientas, con el conocimiento necesario, ¿sí? Para justamente tener calidad de vida, porque uno se casa para estar mejor, Jesús, no para estar peor. Yo no creo que nadie quiera ser infeliz. Al contrario, como usted dice, yo creo que es para más que uno se casa. Imagínese que estando entre dos son dos formas de ver algo, dos formas de opiniones sobre cómo gestionarlo, más ideas. Yo recuerdo que en uno de los programas mencionamos ese experimento que hicimos en la facultad cuando estaba cursando, que estaban los mejores de un lado y el resto del otro lado, y la mayoría le ganó a los mejores. ¿Por qué? Porque a veces ese ponerse de acuerdo es importante. No querer ser el único protagonista, sino darle a cada uno su lugar. Totalmente. Entonces, no se puede realmente avanzar en el siguiente nivel de intimidad, que pasamos del noviazgo al matrimonio, por ejemplo, si es que se llega al matrimonio con expectativas no comunicadas al otro o con intenciones ocultas, ¿verdad? Esperando que el otro adivine, sepa o debería de saber, ¿verdad? Lo que yo quiero, lo que yo espero. Realmente es muy importante, es vital aterrizar en escenarios reales antes de convivir, Jesús, porque la convivencia es lo que realmente es complejo. No es algo así simplista. Es un mix de cosas, porque hay situaciones que afectan lo que es vamos a decir, la parte emocional de ambos, pero no con respecto a ellos dos nomás. Hay familia detrás de ellos, Totalmente. situaciones. O sea, imagínate que a veces uno se casa y a los meses uno de los padres de los dos tiene alguna dolencia. Hay muchas situaciones que uno en la vida va a tener que ir gestionando. Y si la persona que está al lado tuyo, vos no te tomaste el tiempo de ver si es una persona con un verdadero compromiso contigo, ¿verdad? Y a veces tiene compromiso, pero realmente en algunas cosas son totalmente dispares. Acá puede haber una sorpresa cuando ocurra una situación que amerite que verdaderamente los dos se apoyen totalmente. Por eso es tan importante entender que realmente la química no es suficiente. La química, la atracción no es suficiente. En realidad la compatibilidad es muy importante. Y la compatibilidad, ¿a qué nos referimos con compatibilidad? Tiene que haber un acuerdo de voluntades. Antes de cualquier compromiso es obligatorio transitar los siguientes temas, ¿sí? Antes de tomar la decisión de casarme con alguien, ¿qué yo tengo que ver con esa otra persona y esa otra persona conmigo? Plan de vida y expectativas, Jesús. Punto 1. No basta con amar si sabemos que el amor por sí solo no sostiene. O sea, hay muchas otras cuestiones. El sentimiento así per se no es suficiente. Tiene que haber compromiso, decisión, un montón de cosas también. Entonces no basta con amarse, hay que saber hacia dónde caminamos. Se deben de discutir los anhelos, por ejemplo, que uno tiene, ¿sí? ¿Qué quiere estudiar? Eso va a implicar que se vaya a la noche del trabajo, también después pasa a la universidad. ¿Está o no está de acuerdo la otra persona? ¿Sí? Porque por ahí la pareja, no sé, él quiere estudiar y ella tenía la expectativa de que él del trabajo, voy a terminar, Sí. del trabajo pase a la casa y compartan tiempo juntos. Ese es un acuerdo que se tiene que hacer antes, no sobre la marcha, porque ahí podemos encontrarnos con sorpresas donde ahí van a ser el origen de conflictos que después se pueden acrecentar. Te tiro algo más sencillo. Sí. Nos casamos. Sí. Nos endeudamos para la boda. Sí. Si sentís coincidencia, escúchame. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Vamos a alquilar? En lo de tu mamá, en lo de mi papá. En casa de los suegros. Y ahí ya entra otro tema, porque la recomendación es que cuando uno se va a casar, de verdad, de ser posible, procure todo lo más que se puede de vivir de forma independiente, porque es muy difícil y es casi inevitable que los suegros o los padres se entrometan, porque el padre y la madre sienten que tienen derecho sobre sus hijos, ¿sí? Eso pasa todo el tiempo y a veces suele ser motivo de conflicto innecesario en el matrimonio. Y es razonable porque si estás bajo el techo de alguien, producto de su esfuerzo, te va a bajar las reglas, como Totalmente. si fuera una empresa. Por supuesto. O asumir lo que el dueño de casa te dice. Su casa, su techo, sus recursos, entonces te toca a vos alinearte. No es un tema menor. No es un tema menor. Y yo ¿Dónde también, se van ejemplo, a casar? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Con quién? Yo llegué a conocer un caso real de dos personas que parecían el uno para otro que vivían en una ciudad acá de Central.
Pero ¿qué pasaba? El anhelo de él era vivir en Asunción. Y esta persona quería quedarse en su valle, vamos a decir, en su ciudad. Se separaron a los 2 años. ¿Por qué? Porque él tenía horarios muy extensos. Entonces, en el regresar a la casa, era ya mucho tiempo y casi no se veían. Y al final, no es un tema menor donde voy a vivir, Totalmente. en un plan de vida. Y si me voy a quedar en casa de los suegros, hay que ponerle plazos. Y si me va a quedar es justamente uno de los temas que hay que abordar antes del matrimonio en la gestión. Tercero, o sea, justamente establecer los límites con la familia política, ¿sí? Acuerdos prácticos como la frecuencia de las visitas, es importante, ¿verdad? Donde pasar las fiestas. Sí, son cosas que tienen que conversarse. Aparte que en el noviazgo hay tanto tiempo para conversar y conocerse, que es una etapa súper linda y que hay que aprovecharla. Otro tema muy importante son el tema de los valores y la fe. Porque yo conozco un caso práctico, así bien práctico, donde dos personas que se pusieron de novios tenían creencias diferentes, o sea, religiones diferentes, ¿verdad? Ambos eran cristianos, pero uno de ellos era cristiano católico y el otro era cristiano protestante, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue el conflicto? Que cada uno se quería ir en su iglesia y quería que su cónyuge le acompañe. Y estaban siempre en un tema. Entonces llegaron a un acuerdo y se acompañaban mutuamente. Pero ¿dónde después surge el conflicto? Surgió y fue motivo de muchísima pelea constante cuando nace la hija. Cuando nace la hija y ¿a dónde va a ir? Y bueno, obviamente cada uno le quería llevar a su iglesia. Son conflictos que se van a ir dando si no se hablan de antemano. O sea, yo no puedo asumir que todo va a estar bien o que si no lo hablo. Y lo positivo en tu ejemplo es que son ambos cristianos. Sí. El católico y Imagínate el un no musulmán y un católico. cristiano, ¿verdad? Yo con Paraguay he llegado a conocer un musulmán con una cristiana. ¿Y qué pasó? Ella trabajaba en España, él de su país se fue a España y la paraguayita es, como dice, gloriosa, como decía el Papa Francisco. Le trae a Paraguay a él. De hecho que viene ahora en Paraguay, ¿verdad? Y el gran conflicto fue cuando llegaron los hijos. Por eso no es un tema menor el de las creencias. No, es porque tiene que ver, o sea, las creencias, la fe, los valores. Si, por ejemplo, y suele pasar esto, donde uno en la pareja no le gusta el alcohol ni le gusta que se tome porque viene de una familia en donde su padre o su madre fue alcohólico y el alcohol causó estragos en la familia. Entonces viene con ese trauma, ¿verdad? Y que no quiere saber cero alcohol. Sin embargo, su pareja le gusta beber socialmente. Entonces, cada vez que quiere beber socialmente, por ejemplo, estalla la Tercera Guerra Mundial y se pelea esta pareja, ¿sí? Todo eso se tiene que hablar antes del matrimonio, porque o si no van a arrastrar ese problema al matrimonio y se puede agravar. Y el tema de lo importante es ver los vínculos en los valores. Independientemente de tu profesión de fe, ¿verdad? Sí. Que decíamos que, no estoy contradiciendo, ver los puentes. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tienen ambas creencias en común? ¿Qué es lo que hace que seamos...? Pero antes tiene que ser, no Claro, durante el matrimonio. Por eso digo, antes, Sí. estaba hablando antes. Acordar ya cómo se van a manejar, a qué consensos llego, ¿verdad? Bueno, acordamos esto, ¿estás de acuerdo? Sí, vos también, o sea, acordar. Entonces, bajo reglas claras, entonces después entrar al matrimonio no debería de ser ya ese un motivo de conflicto. Después vamos al eje principal que hace que esta cooperativa siga creciendo. Finanzas. Las finanzas. La finanza es determinante, gente. Las estadísticas, Jesús, las estadísticas muestran que las finanzas son el segundo motivo de divorcio. El segundo. Sí. Uno de los principales motivos está en el top 3 está. Así que ya escuchaste, ¿eh? Ojo, a sentarse a hacer los cálculos. ¿Cuánto Entonces, vamos a gastar en la boda? ¿Cuánto va a ser nuestro presupuesto de gasto semanal? ¿Cuánto ponerse de va para el acuerdo. combustible? ¿Cuánto va para la comida, para la ropa, para la educación? Porque si no invertís, no vas a ganar más. Entonces, ponerse de acuerdo, Jesús, en la parte financiera. Primero es juntos establecer un presupuesto y acordar de qué manera van a gastar. Porque hay uno que puede ser muy gastador, el otro ahorrador. ¿Cómo van a gestionar y administrar las finanzas de la familia? Los ingresos que entran a esa casa, a ese hogar. El salario de ella más el salario de él, ¿de qué manera? Pero antes ponerse de acuerdo, no después, porque después pueden
podemos encontrarnos con grandes sorpresas que vos pensabas de una manera, yo pensaba de otra manera y chocamos y cada uno de nosotros antes ya hay que ver Vos todo ya eso. decidís ya esta parte, porque quizá lo ideal sería contarse los salarios. Hay gente, conozco gente que no se los cuenta, ¿verdad? Es decisión ya de cada pareja, pero sí en los gastos específicos ponerse de acuerdo. 50-50, 70-30, cada quien es libre, no hay en eso, pero sí que se comprometió con un porcentaje que lo cumpla, ¿verdad? Pues mira, ejemplo, Jorge y Valeria se amaban, pero nunca hablaron de dinero. Tras la boda descubrieron que él era un ahorrador extremo y ella disfrutaba de lujos. O sea, entonces gastaba ella, ¿sí? Las discusiones fueron feroces hasta que se sentaron a crear una brújula, ¿sí? Un presupuesto y a hacer acuerdos, ¿sí? Pero esas discusiones feroces no tienen por qué darse en el matrimonio, ya pueden abordarse en el noviazgo y ahí encontrar ya los acuerdos y los consensos para entrar con el pie derecho en el matrimonio y que no... Con claridad, si querés Totalmente. vienes juntos o vienes separados. Si vos querés, por ejemplo, yo soy una persona que piensa, si somos muy extremos en estas cosas, bueno, se decide nomás por separación de bienes ya cuando te casas, pues son las opciones que nos da el Estado paraguayo. Entonces vos ahí ya te evitas el preocuparte por qué hace tu pareja en el caso de los gastos. Porque también, como dijimos, somos dos sociedades que nos unimos en Sí, en un consorcio. Entonces tenemos que ver. Después podemos entrar en lo diario, que son los conflictos. Siempre hay conflictos. ¿Qué sabor, reglas de qué cómo sabor el vamos a, yogur? Ahí empieza todo. reglas de cómo vamos a manejar los conflictos. O sea, no, cómo vamos a gestionar los conflictos, ¿verdad? El conflicto sabemos que es inevitable cuando dos mundos distintos Vos sí. intentan fundirse, intentan machevarse, intentan integrarse. O sea, sí o sí van a surgir, ¿verdad? El problema no es justamente la diferencia de opinión, sino utilizar unas reglas de cómo vamos a manejar, ¿sí? El Entonces, conflicto. sí, Así que donde, si vos eras de ver la película Gladiador, sentate acá que para este coliseo que es el matrimonio hay que hacer reglas. claro, donde el objetivo no tiene que ser aniquilar al otro Jesús. Ganar, Ni ganar ganar. tiene que ser. Sí, no, Ganar, sí. ganar. No se tiene que dar esa relación de ganar-perder, sino que tenemos que establecer como regla ganar-ganar, ¿sí? Entonces las parejas resilientes establecen acuerdos previos para sus discusiones. No es que esperan a que llegue la discusión y ahí ven cómo gestionan, se preparan. Entonces, por ejemplo, no insultar, reglas para discutir cuando hay desacuerdos o conflictos. Primera regla, no insultar. Segunda regla, no alzar la voz. Y por sobre todo, no dejar al otro justamente hablando, romper cosas, ¿verdad? Establecer ya eso. Es válido pedir una pausa, ¿sí? Cuando uno está enojado para en otro momento retomar la conversación. Acá es importante, vos que nos estás escuchando, ya lo mencionamos en varios programas, sentate un ratito y cuando ocurre el conflicto, no ataques a su familia. Es una cuestión de ustedes dos. No ataques la familia. No hables de la mamá, del papá, de la abuela, del abuelo, de los hermanos. No ataques a la Ese es otra uno. familia. También Jesús quiero sumar a eso de no ir corriendo a contarle a tu mamá o a tu papá lo que te hizo tu esposo o lo que te hizo tu esposa. ¿Por qué? Porque los padres siempre te van a defender a vos y van a querer meter probablemente la cuchara defendiéndote a vos, ¿verdad? Y eso puede agravar el conflicto. Es muy importante entender que cuando nos casamos tenemos que aprender a gestionar los conflictos de pareja solos. En primera instancia. En primera instancia. Después, cuando no estamos encontrando salida de soluciones, buscar ayuda. Podemos buscar terapia pareja, podemos hablar con una persona sabia, de confianza. Ahí pueden entrar los padres. Pero hay que saber elegir los momentos. Y cuando tu cuñado o cuñada vienen junto a vos, busca un lugar neutro para hablar con ellos. Así es. Más si sos varón y es cuñada y te va a hablar de tu hermano. No sea en tu casa, no sea en un lugar peligroso. Mejor lugares abiertos, porque también, y una vez que ella te diga algo, anda y comentarle a tu hermano para escuchar la otra capana, porque hoy se da que te quieren meter a vos en el conflicto de hacer la pareja ajena. Sí, así mismo es. Y bueno, y para ir terminando, Jesús, prepararse. Prepararse, casarse sin preparación es equivalente a intentar construir una casa sin planos, ¿sí? La probabilidad de que la estructura colapse ante la primera tormenta financiera o emocional es altísima. Entonces, la preparación permite identificar justamente esas grietas en el terreno antes de levantar las paredes. Y un dato estadístico, ¿verdad? De que las parejas que se preparan para entrar al matrimonio reducen la probabilidad de divorcio en un 30%. Y para ir cerrando, me gustaría hacer esta reflexión, ¿sí? El matrimonio no es una meta para alcanzar la felicidad individual ni para que alguien más nos complete,
¿sí? Es una plataforma justamente diseñada para dar, para crecer y para construir algo mucho más grande que la suma de dos personas, que es una familia y luego un legado. Al abandonar la idealización del matrimonio perfecto, la boda perfecta, nosotros ganamos la oportunidad de abrazar la belleza del vínculo real y consciente. Entonces, la pregunta que acá dejamos, ¿estás eligiendo a la persona correcta? ¿Estás preparado para dar este paso? ¿Sí? Entonces, al concluir este programa, le dejamos con esto que el éxito del matrimonio no es una cuestión de suerte, sino que es un diseño, es una cuestión de diseño e intención. Tenemos que ser intencionales y diseñar el futuro que queremos juntos. A menudo el mundo nos empuja a tomar la decisión de casarnos basados únicamente en la efervescencia de la emoción, de los sentimientos, pero hoy justamente aprendimos que el amor que sostiene una vida requiere un cimiento mucho más robusto y que tenemos que tener en cuenta esto que estuvimos hablando. Y para aumentar las posibilidades de éxito, debemos entender que la decisión de casarse no es un final, sino un camino, ¿sí? Un camino donde transitamos juntos. Y Jesús, ¿algo para cerrar? Totalmente de acuerdo contigo. Un saludo a toda la audiencia. Tengan una excelente semana y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos con un tema más relacionado al amor. No falten.